Bueno, vamos a proseguir con nuestro tema de los héroes de la fe y hoy vamos a ir a Hebreos capítulo 11, versículo 30 al 31. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe, Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Entonces hoy vamos a ver esta historia que yo sé que muchos de nosotros hemos usado hasta en los tiempos de oración. Vamos a mirar todo lo que rodeó la batalla de Jericó, los momentos que realmente antecedieron a que aquel gran evento que no solamente se recuerda en el Antiguo Testamento, sino que nosotros como cristianos recordamos como un momento que nos lleva a creer en cosas grandes y a creer en milagros grandes de parte de Dios. Yo quiero darles un enfoque de todo lo que antecedió a este momento y para eso voy a empezar con el capítulo 1 de Josué y recordemos que Moisés viene liderando al pueblo de Israel, pero ya aquí en esta parte de la historia Josué es el libro de Josué es la continuación de Éxodo y Josué es el hombre que va a reemplazar a Moisés porque Moisés ya muere y Moisés termina una etapa de su vida con mucha victoria y victoria porque nosotros vimos que Moisés fue un hombre que permaneció aún en los momentos más difíciles, que cumplió con la misión que Dios le había encomendado, que fue un hombre muy humilde, que fue un hombre muy manso, que fue un hombre muy misericordioso, muy amoroso. ¿Y quién podía reemplazar, quién podía ser aquella persona que tomara el lugar de Moisés sin un hombre que tuviera un corazón tan bien como el de él? Y aquí nosotros vamos a mirar en el capítulo 1 cómo Dios llama a Josué y lo llama para que reemplace a Moisés. Y dice en el capítulo 1, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a José, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto del Líbano hasta el gran río Éufrates y toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol. Será vuestro territorio. Y para yo poder abarcar hasta el capítulo 6, voy a hacer un pequeño resumen de cada capítulo. Entonces, en este capítulo vemos el llamado de Dios para Josué y que él le da un llamado de introducir el pueblo de Israel a la tierra de Canaán, le da las especificaciones de cómo va a ser esa tierra, cuánto mide esa tierra, y recordemos que si Moisés fue llamado para sacar en libertad al pueblo de Egipto y guiarlo, Josué es llamado para introducirlos ya en la tierra de la promesa, en la tierra prometida. Y el Señor dice que es algo que Él ha prometido y que Él ya está a punto de cumplir a través de Josué como guía, y le hace una promesa a Josué. Le hace una promesa igual a como le hizo una promesa a Moisés. Y Él le dice que nadie podrá hacerle frente en todos los días de su vida y que como estuvo con Moisés, también estará con él y que solo él le pide algo.
le da una promesa, pero también le da una demanda a Moisés, y él le dice, solo te pido algo, Josué, esfuérzate y sé muy valiente, porque tú repartirás este pueblo por heredad a la tierra a la cual juré a tus padres que le daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te ha mandado. No te apartes ni a derecha ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Y yo no quería pasar esto por alto, porque aquí enfocamos cosas realmente muy importantes en el libro de Josué y que van a ser muy importantes para cada uno de nosotros en nuestra vida espiritual y para poder ver una vida de victoria. Lo que Dios le está diciendo a José, mira José, la victoria de toda esta tarea que te estoy dando depende de tu obediencia. Y realmente es que la obediencia es una parte fundamental para nosotros poder ver la victoria. Las personas a veces quisieran recibir muchas, y nosotros queremos recibir todas muchas cosas de Dios, pero a veces las cosas que nosotros hacemos están en contravía de lo que Dios quiere. Y es allí donde nosotros nos encontramos viviendo unas grandes derrotas y unas grandes confusiones, porque pensamos que Dios tiene que bendecirnos aún nosotros estando en contravía de lo que Él dice. Pero aquí el Señor advierte a Josué y le dice, Josué, es necesario, una cosa yo te demando es que te esfuerces y seas valiente para poner por obra, para cuidar la palabra que yo te he mandado y para que la pongas por obra. Y todo eso va a tener un propósito, y es para que todas las cosas le vayan bien y para que Josué realmente sea prosperado, porque un líder en desobediencia pues guía también a su pueblo al fracaso. Nosotros lo veremos ahorita en algunas partes de la escritura, que es que una persona liderando en contravía de Dios guía al pueblo también al fracaso y guía también el pueblo a la destrucción. Él le dice que no se aparte de su boca el libro de la ley y que haga conforme a todo lo que él le ha mandado. En la segunda parte nosotros encontramos entonces, encontramos los preparativos que Dios le dice a Moisés que debe de tener. Y en esa parte, Josué habla con los oficiales, le dice que se acuerden de la palabra de Moisés, siervo de Jehová, y que se acuerden de esa palabra también para que la pongan por obra. Recuerda también a las 2,5 tribus que hay, que habían entrado en posesión. Y en el capítulo 2 nos habla de los 2 espías. Y es que Josué llama a 2 hombres para que vayan y sean espías en la tierra de Jericó. Y en esta parte de la escritura, perdón, un momento, yo me devuelvo por acá. Del capítulo 1, del versículo 10, hasta el 2 y 7, Josué prepara al pueblo para cruzar el Jordán, y para eso él tenía que confiar en Dios y tener valor entre los hombres. Luego les mandó que prepararan la comida y luego abordó los asuntos de las 2 tribus y medias, y finalmente Josué envía 2 espías. En el capítulo 2, él envía 2 espías y una mujer ramera es la mujer que va a ser usada por Dios para salvar a estos 2 espías del pueblo de Israel. A veces
nosotros no llegamos a pensar como Dios piensa, porque nosotros estaríamos diciendo por qué Dios va a usar a una mujer que está por fuera de sus mandamientos, que está por fuera de sus estatutos, y va a ser precisamente ella, una mujer pecadora, como lo tildaría el pueblo de Israel. La misma escritura habla de ella. ¿Por qué va a ser usada una mujer como ella? Y es que aquí cabe la palabra donde Dios dice, Jesús le dijo a los fariseos hipócritas, le dijo, de ciertamente al reino de los cielos, antes que ustedes irán las prostitutas y los ladrones, no porque fueran eso, sino porque aquellas personas que son más fáciles de reconocer sus errores son los que más han cometido errores, y aquellos que se creen a veces muy piadosos, les es muy difícil realmente aceptar que tienen responsabilidades en muchas cosas que no son correctas. Ella era una mujer alejada de Dios, pero era una mujer que había tomado una decisión, una mujer que se puso al lado de lo correcto, y ante el mundo tal vez esta mujer, Rahab, pudo haber sido una mujer que traicionó a su propio pueblo, pero ante Dios ella era una mujer que había cogido el camino correcto. Y ella estuvo dispuesta a ayudar a los espías a correr el riesgo por ellos, y esto lo había hecho por algo. ¿Por qué los espías iban a ir a la casa directamente de ella? Era porque tal vez esta mujer había dado un testimonio, y un testimonio que nosotros veremos que tuvo que haber sido muy visible para el pueblo y también para el rey y también para el pueblo de Israel, porque los espías van a posar directo en la casa de ella. Y era que ella había escuchado todo lo que Dios había hecho con el pueblo de Israel, y ella había decidido en algún momento poner su fe en Dios y su confianza en Dios, y había decidido que realmente lo que a ella le importaba era asirse de aquel Dios del pueblo de Israel, de aquel que no solamente ella había escuchado, sino el pueblo de Jericó y todos los pueblos aledaños habían escuchado lo mismo. Pero encontramos que muchas personas pueden ver, pueden escuchar lo mismo, pero que la decisión no va a ser igual. Solo encontramos una mujer en Jericó, y no era una mujer piadosa, una mujer que hace una decisión radical en su vida de volcar su corazón al Dios de Israel, aquel Dios al cual ella ha visto y ha oído que ha hecho milagros, señales y prodigios. No se resiste y empieza a ser parte de un plan divino. Y cuando los espías llegan, resulta que el rey manda a la casa de ella. ¿Y por qué el rey va a mandar a la casa de ella? El rey se sorprende y manda a arrestar a los espías, pero Rahab los esconde, y los esconde en su casa, y cuando llegan a buscarlos, ellos ya están escapando, y ella les dice que ellos sí estuvieron ahí, pero que cogieron por otro lado. Así que ella es la mujer que salva la vida de los espías, pero antes de que ellos salgan, ella es una mujer demasiado hermosa, porque es una mujer que pide la gracia y el favor para que no le pase nada a su familia, pide que su familia y toda su casa sea salva. Y esto nos da una enseñanza a cada uno de nosotros, y es que nosotros no podemos buscar nuestro propio beneficio, y a veces olvidarnos de nuestra propia casa y de nuestra propia familia. Esta mujer arriesgó su vida, arriesgó su libertad y todo lo que
para ayudar y para ser parte del propósito de Dios, pero no quería un beneficio para ella sola, ella quería un beneficio para toda su casa. Y es que todos los que de verdad llegamos a conocer a Dios, pues esperamos que nosotros y nuestra casa, toda nuestra casa, le pertenezca a Dios. Pero no solamente nuestra casa, sino nuestra ciudad, nuestra nación, nuestros amigos, nuestros enemigos, nuestros vecinos. Ella decidió entonces poner la fe y la confianza en Dios. En Josué capítulo 4 y 19 y el capítulo 5 al 15, miramos que después de esto, ellos van a cruzar el Jordán y los israelitas debían construir un altar con 12 piedras. Recordemos también que ellos van a ver un milagro grande, y es que ellos van a pasar el Jordán, porque las aguas del Jordán se rebosaban y eran aguas abundantes, y van a pasar el Jordán de la misma manera que Dios los hizo pasar el Mar Rojo. Aquí ellos van a ver un milagro, pero recordemos que ya esta es otra generación, porque la generación que pasó las aguas del Mar Rojo no es esta misma generación, esta es otra, estas son sus hijos. Y hay una especificación de parte de Dios, y es que ellos deben de construir un altar con 12 piedras tomadas del río. ¿Y por qué 12 piedras tomadas del río y por qué les manda a construir un altar? ¿Para qué? Dice que para enseñar a los hijos la historia de salvación. Aquellas piedras iban a ser un recordatorio de la fidelidad de Dios. Pero no solo, Dios usa muchas cosas y nosotros podemos usar muchas cosas para recordar, porque es que realmente nosotros como seres humanos somos seres que tenemos poca memoria. Ayer Dios hizo algo por nosotros y mañana ni nos acordamos de eso. Así que Dios quiere que ellos tengan un recordatorio, pero no solamente para ellos, sino para que ellos les recuerden a sus hijos de cómo Dios los ha salvado. Y esto es importante porque de esto tomamos una enseñanza, y es que Dios está interesado en que nuestros hijos sean desde niños, sean instruidos y sean partícipes, y nosotros les enseñemos todo en cuanto a Dios. ¿Y qué tenían ellos que recordar con aquellas 12 piedras que harían aquel altar? Que Dios siempre los había acompañado, que Dios era un Dios fiel y que hasta ese momento Dios los había traído. ¿Por qué las piedras? Las piedras tienen un significado, y es que ellas tienen un elemento que es inamovible. La piedra simboliza que no vamos a olvidarnos de ti. Y ese era el altar que ellos debían de edificar para nunca olvidarse de dónde Dios los había traído, cómo Dios los había cuidado, nunca olvidarse de Dios. Y es algo que nosotros de verdad en nuestro corazón debemos tener muy presente en todos los momentos de nuestra vida. Recordar de dónde Dios nos ha sacado. Recordar de dónde Dios nos ha traído. Recordar en qué momentos Dios nos ha levantado. Acordarnos de la fidelidad de Dios. Porque olvidar tiene un significado que es tremendo. Olvidar, el significado en el hebreo es caer en el lazo, caer en error. Es como si nos hubieran puesto un lazo y estuviéramos literalmente cayendo. Y es que para el que no tiene memoria, las cosas se pierden.
y significan una caída. La falta de memoria nos lleva a perder muchas cosas que realmente deberíamos cada día preservar y cuidar. A veces nuestras relaciones como pareja se pierden porque se nos olvida el momento en el cual nos conocimos, se nos olvida porque fuimos al altar, las promesas que nos hicimos, el amor tan fuerte que había en nuestros corazones. Y es allí donde Dios no quiere que nosotros caigamos en lazo y que nosotros hagamos memoria de lo que Él es, pero que también seamos personas agradecidas y tengamos memoria de todo lo que Dios nos ha entregado como familia, como pareja, a nivel financiero, para que nosotros en ningún momento perdamos las cosas por falta de memoria, por falta de gratitud. Después de eso, ellos tuvieron que ser circuncidados y ellos fueron circuncidados como símbolo de su ruptura con Egipto y de la ruptura con el mundo. Esta circuncisión era algo espiritual. Para que ellos se circuncidaran, primero tenían que creer. Y para que nosotros hoy tengamos un bautismo que significa que nosotros estamos haciendo una ruptura con nuestro Egipto y con el mundo, también tenemos primero que creer, porque no son los actos físicos los que a nosotros nos llevan a vivir una vida espiritual, sino una decisión interna que se manifiesta con actos externos. Así que ellos se circuncidaron como muestra de eso, de la ruptura con Egipto y con el mundo. ¿Para qué? Para así poder disfrutar de la Pascua y poder disfrutar de las bendiciones espirituales y de aquella tierra prometida a la cual ellos iban a entrar. ¿Qué tenían que hacer? Ellos tenían que hacer una ruptura con su pasado. Y es que a veces, si nosotros no rompemos con el pasado, con el viejo hombre, nuestra vida no logrará plantarse en una nueva vida y en esos terrenos nuevos que Dios quiere para nosotros. A partir de aquel momento, cesó el maná para ellos. Recuerden que por muchos años ellos estuvieron comiendo el maná que caía del cielo y empezaron a comer del fruto de la tierra. Y aquí hay un símbolo que también simboliza una nueva vida en Cristo. Ellos van a empezar una nueva vida. Y así cuando nosotros, Jesucristo viene a nuestra vida para salvarnos, para libertarnos de todo ese Egipto, para libertarnos de todas aquellas cargas y todas aquellas pesos de nuestro pasado, Dios anhela que nosotros no nos traigamos las cosas viejas, ni las cosas viciadas de nuestro viejo hombre, y anhela que todas las cosas en nosotros sean hechas nuevas. En la parte siguiente, Josué tiene un encuentro con el príncipe del ejército del Señor, que es el mismo Jesucristo. Y él tiene un encuentro, así como lo tiene Moisés, y en este encuentro, Josué ve a un ángel parado con una espada desenvainada y se acerca al ángel y le dice, ¿tú estás con ellos o con nosotros? Y en ese momento él le dice que él es el ángel, que él es el príncipe
del ejército del Señor, y Josué también cae rostro a tierra, reconociendo que realmente él hasta ese momento ha dirigido al pueblo de Israel y que Dios le ha dado instrucciones. Pero en ese momento nosotros vemos una escena muy hermosa, y es que el pueblo sigue a Josué, pero Josué es liderado por Dios. Y hay un mensaje muy hermoso, y es que tú estás dirigiéndolos, pero soy yo el que voy delante de ustedes, y soy yo el que voy a librar la batalla. Y Josué, yo estoy contigo. Tú no estás solo. Yo peleo esta batalla contigo y peleo esta batalla por el pueblo. Y eso debió haber sido realmente muy reconfortante para la vida de Josué, porque le da toda la confianza y la firmeza al ver al ángel de Dios con su espada desenvainada para librar esa batalla. Y ahora sí vamos al capítulo 6, que es donde hoy vamos a estudiar, y dice que Israel empieza en esta, que Israel va a conquistar las posesiones que Dios le va a entregar. Nos habla de Josué y la caída de Jericó, nos habla de la obediencia antes de la caída. Y es que miremos que toda esta parte de la escritura enfatiza mucho que la victoria depende de la obediencia, y es que ninguno de nosotros podrá ver victoria sin haber dado primero un paso de obediencia. La gente de pronto dice, no, es que cuando Dios me dé esto, entonces yo hago esto. Mis amados, nunca veremos nosotros una victoria real en nuestra vida sin haber dado primero un paso de obediencia que Dios demande de nosotros. Instrucciones. En el 1 al 5 miramos las instrucciones para la batalla. Dice, ahora Jericó estaba cerrada, y dice la escritura, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía, mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra yendo alrededor de la ciudad una vez. Y esto haréis durante 6 días, y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y a los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno del carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Y miramos aquí unas instrucciones de guerra supremamente extrañas. Y es que ahora, aparte de la escritura, nos va a enseñar que nuestra obediencia a Dios no puede ser cuestionada. Y que hay cosas que a veces nosotros no podemos entender por qué Dios las manda y por qué obra de maneras tan extrañas como lo va a obrar en esta batalla, porque Josué había sido un hombre que había librado batallas en Éxodo, así que me imagino que Josué ya tenía todo un plan también de guerra, pero se encuentra con que en el plan de guerra Dios le estaba diciendo que hiciera cosas demasiado extrañas. No tenía que ir con su espada a ninguna parte, tenían simplemente
que poner su confianza y obedecer a las instrucciones que Dios les había dado. En la primera parte encontramos que Jericó estaba cerrada y dice la escritura que bien cerrada a causa de los hijos de Israel. ¿Y por qué estaba bien cerrada? Porque toda la gente de Jericó, incluyendo al rey, ya habían escuchado todo lo que Dios había hecho afuera. Y habían escuchado y Dios había puesto temor en el corazón tanto del rey como de todo el pueblo de Jericó, de manera que ellos estaban desfalleciendo. La misma Rahab le dice a los espías que ella ha decidido creer en el Dios de ellos y que el pueblo todo está temblando a causa del terror que ellos tienen del Dios que los había ayudado, que había ayudado a Israel. Así que, ¿cuál es la decisión del rey? La decisión del rey no es mediar, no es decir, entonces digámosle a este pueblo, pues pactemos con este pueblo y hagamos una negociación con ellos. Es la misma decisión que tomó Faraón ante todo lo que vio, las señales, los milagros y prodigios que vio de parte de Dios Faraón, y que Faraón cerró su corazón. Encontramos un rey que, al igual que Faraón, cerró su corazón y al igual que cerró su corazón, él cierra herméticamente pensando que así se va a resguardar, y por eso dice que Jericó estaba cerrada y bien cerrada. Estaba cerrada y bien cerrada como el corazón del rey y como lo estuvo el corazón de Faraón, que llevó todo su pueblo a la destrucción. Un rey, una persona en un hogar, un líder de hogar, un padre, una madre, una persona con un corazón cerrado, arrastra a su familia, arrastra a una nación hacia la destrucción. En el Talmud dicen que el castigo que tuvo Faraón era no haber muerto, sino haber tenido que ver el resultado de haber sido tan obstinado, la destrucción de todo un pueblo egipcio por culpa de un rey que cerró su corazón. Y esto nos habla del peligro de endurecer el corazón, porque los juicios de Dios y los juicios que vinieron en contra de Jericó fueron por un rey, aunque Jericó también fue una nación como Sodoma y Gomorra, que llegó a una perversión absoluta, y cuando llegó a cuando las naciones llegan a esa perversión, son destruidas. Y de pronto aquí nos encontramos con que la gente dice, pero si Dios es un Dios grande, misericordioso y amoroso, ¿cómo permite la destrucción? Pero Dios es un Dios santo. Y la santidad de Dios demanda un juicio cuando la perversión llega al límite de la corrupción y hay destrucción. Jericó misma estaba en alerta máxima, estaban asustados y se encerraron. Dios provocó el temor en esa población y todos desfallecían. Desde esa perspectiva humana, de que todo estaba cerrado y de que el pueblo de Israel estaba por fuera simplemente dando rondas, cualquiera podría decir que esta situación era muy difícil y que era una situación tal vez infranqueable, pero desde el punto de vista de Dios la batalla ya estaba terminada. ¿Por qué?
porque él le dice a Josué, yo he entregado en tu mano a Jericó. Y no le dice, yo voy a entregar. Para él ya la guerra había sido ganada. Y él le dice a Josué, yo te he entregado en tu mano a Jericó. Y habla de algo que ya se dio. Y Josué simplemente, cuando a uno le dan algo, es simplemente ir y tomarlo. Y era lo único que ellos iban a tener que hacer. En la parte siguiente dice, de las instrucciones, el Señor les dice que rodeen pues la ciudad, y el método de guerra era uno que era un método que no tenía realmente como mucho sentido en una inteligencia militar. Yo me imagino que Josué debió ya haber dicho, ¿qué será esto? ¿Qué manera es esta de librar esta guerra? Y ellos aprenden, y nosotros aquí vamos a tener también una enseñanza, que era que Dios estaba requiriendo de ellos y requiere de cualquiera de nosotros que quiera una victoria, que quiera ganar una batalla. Él va a requerir una dependencia nuestra de Dios. Dios es el que libra nuestras batallas. Si alguien quiere librar su batalla en la carne, la puede librar, pero no tiene asegurado un triunfo. Dios aquí ya aseguró el triunfo, y cuando nosotros ponemos en las manos del Señor y tenemos esa plena dependencia de Él, Él promete darnos la victoria. Requería de ellos una gran fe, y de parte de Josué, porque tenía que explicar a la nación en este plan y guiarla. Requería una gran fe de los ancianos de esa nación, porque tenían que seguir a Josué en el plan. O sea que él requería fe, confianza, dependencia y obediencia de Josué, del pueblo y de los ancianos para que todo saliera bien. El muro de la ciudad, él dijo que caería, y entonces subiría el pueblo cada uno derecho hacia adelante. Este era un plan para la victoria, en el cual sería claramente la obra del Señor y no de ningún hombre. No obstante, Dios le dio algo que hacer para que Israel pudiera trabajar en sociedad con Dios. Porque Dios siempre quiere que nosotros hagamos parte de su obra en esta tierra. Él podía haber hecho caer fuego del cielo, como lo hizo con Sodoma y con Gomorra. Pero aquí Él quería que el pueblo de Israel madurara. A veces nosotros no entendemos por qué nos encontramos dándole vueltas a una circunstancia. Y yo creo que ellos dijeron, bueno, le dimos una vuelta y no pasó nada. Al otro día se levantaron muy temprano y le dieron otra vuelta y tampoco. Y eso demandó del pueblo de Israel dependencia, obediencia, confianza y paciencia. Y es que a veces nosotros con un solo día de espera ya estamos diciendo, ay, ya no espero más. Y ya yo voy a hacer las cosas como a mí me parece y listo. Y es ahí donde nosotros no podremos ver la mano de Dios operando en nuestra vida. Dios espera que nosotros tengamos paciencia. Ellos tuvieron que tenerla y darle las vueltas a todo, a Jericó, hasta llegar a esa séptima vuelta. Y Josué les dice a los sacerdotes y al pueblo,
Llamando pues Josué a Nun y a los sacerdotes, les dijo: llevad el arca del pacto, y 7 sacerdotes lleven bocinas de cuerno de carnero delante del arca de Jehová. Y dijo al pueblo: pasad y rodead la ciudad, y los que están armados pasarán delante del arca de Jehová. Llamando pues Josué, hijo de Nun, a los sacerdotes, y Josué tuvo que decirle a los sacerdotes eso que Dios lo había mandado, porque no era usual, no era algo que los sacerdotes hicieran, y era llevar el arca de Dios a la guerra. No. Ir ellos a la guerra, no. Pero aquí Dios dice que vayan los sacerdotes que lleven bocinas, y encontramos otra instrucción. Las bocinas no es una bocina como escuchar ahora, sino era un cuerno que en el pueblo de Israel le llaman el shofar, que anuncia momentos importantes, momentos cruciales para el pueblo de Dios. Y cuando ellos tocaban el shofar, él le dijo al pueblo de Israel: ¿usted se imagina que todo ese pueblo que estaba marchando tuviera que ir en silencio a una batalla en silencio, cuando las marchas están acompañadas de gritos, de protestas, de tarros, de cosas? Nosotros hoy que sí sabemos, porque todo el tiempo la gente está protestando. Pero esta protesta fue una protesta y una guerra que se libró en silencio. Y solo los sacerdotes tocaron el shofar, anunciando lo que Dios iba a hacer. Y solo hasta el último momento nosotros encontramos que Dios le permite en la séptima vuelta ya dar el grito, y cuando ellos dan el grito, los muros caen. ¿Por qué el arca adelante? Recuerden que el pueblo de Israel era un pueblo como cualquiera de nosotros, ninguno diferente, muy olvidadizo. Y él quería que ellos recordaran que Dios iba delante de ellos peleando esa batalla, que era Dios quien iba a guiarlos. Y así ellos hacen la marcha durante 6 días, y estos cuernos que eran shofares, se usan en aquel momento y se van a usar en el momento en que Jesús regrese, en el momento del jubileo que se da para el pueblo de Israel cada 50 años, donde las deudas son pagadas, son condonadas, y donde la tierra es devuelta a sus verdaderos dueños. Y por eso es que Dios manda, porque aquí va a haber una redención. Y es una redención de que esa tierra le pertenece al pueblo de Israel, y ellos van a tomar posesión de ella, de que Él ya los redimió, y por eso los chofares, y por eso los sacerdotes adelante. ¿Qué nos enseña esto? Nos enseña a aprender a callarnos y a aprender a escuchar. A veces en los momentos de más conflicto, lo más difícil para nosotros es aprender a estar callados y aprender a estar en silencio para poder escuchar. Y como segunda enseñanza es que
lo mejor para cualquiera de nosotros, como lo fue para ellos, es seguir los planes de Dios. Lo más importante es que nosotros nos acoplemos y nosotros siempre aceptemos que los planes de Dios son mucho mejores que los nuestros. Así también Josué hubo hablado al pueblo y dice que Josué piensa en hacer lo que Dios realmente le habla y por eso nosotros no encontramos aquí ningún impedimento porque hay un pueblo que decidió obedecer, que decidió seguir, un líder que decidió seguir y que también decidió obedecer y todo se da en conformidad a lo que Dios dice que se haga. También podemos ver una enseñanza y es que ellos tuvieron fe, ellos tuvieron paciencia, ellos tuvieron confianza, algo de lo cual el ser humano carece mucho. Y se da ya la marcha del último día, el momento de la acción, donde dice que al séptimo día se levantaron al despuntar el alba y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Solamente este día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la séptima vez, Josué dijo al pueblo, gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Al séptimo día esta marcha se dio un lapso de tiempo de 7 días, lo cual significa que Israel tuvo que marchar en un sábado. Ellos, nosotros los encontramos esa marcha, ellos gritan y aquí encontramos la gran victoria y las órdenes del Señor de destruir la ciudad y solo salvar a Rahab. Aquí encontramos lo mismo que aconteció en Sodoma y Gomorra. El Señor no dejó nada en Sodoma y en Gomorra, pero salvó una familia, la familia de Lot. La única familia que había preservado la fe fue la única que se salvó. Y aquí se salva Rahab y su familia, porque el Señor ya había dado, y Josué había dado instrucciones de salvarla a ella y de destruir todo lo que hubiera. Les dijo, ustedes no pueden tocar nada de lo que hay ahí. Y les estaba diciendo nada de lo que era anatema para Dios. No toquen ni tomen alguna cosa del anatema. No sean que hagan anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Más toda la plata, el oro y utensilios, aquí solo les da permiso. El anatema era todas aquellas cosas espirituales que ellos habían usado y que les habían hecho torcer el camino. Por eso eso no se podía conservar, nadie podía tocar nada de eso. Todo tenía que ser destruido y tenía que ser, no podía ser conservado. Pero el oro, la plata y todo eso, esos y los utensilios de bronce sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Recuerden que también el pueblo de Israel cuando salió de Egipto, Dios los manda con provisión porque los egipcios les dieron muchas cosas para llevar a los israelitas. Y aquí encontramos la importancia de decidir, de una buena decisión. Todo un pueblo tuvo la misma oportunidad que Rahab tuvo. Y a veces nosotros nos entristecemos porque hay gente a nuestro alrededor que no lo hace. Pero aquí encontramos la importancia de esa decisión personal. Que no importa si hay uno, Dios lo salva. En una nación, una familia, una persona que haya creído en Él,
no corre la misma suerte que corre el pueblo entero. Aquí vemos la importancia. Los muros se derrumban y la ciudad es destruida y termina esto en esa gran victoria. Josué dice, advierte que nadie puede volver a levantar Jericó porque hay una maldición de muerte para el que vuelva a levantar Jericó. Y algunas cosas que marcaron la victoria y que marcaron el que estos muros de Jericó fueran destruidos fue que Josué e Israel creyeron en el plan de la batalla de Dios. A veces nosotros decimos, Dios está demorando. En tiempos como este, nosotros sí que tenemos que creer que Dios nos puede salvar y solo Dios lo puede hacer. Ellos creyeron, y no solamente creyeron en Dios, sino en el plan, porque era muy difícil de creer en un plan que no era para nada un plan de guerra. Ellos tuvieron obediencia. Josué e Israel siguieron el plan de la batalla exactamente como Dios lo dijo. Ellos tuvieron valor. Israel siguió el plan de batalla a pesar del peligro. Y es que tenemos que tener valor para poder seguir adelante. Dice que el reino de los cielos desde el principio está en batalla y que solo los valientes lo arrebatan. Y ellos también tuvieron resistencia. Israel siguió el plan de batalla por un periodo de tiempo, aun cuando parecía que nada estaba pasando. Mis amados, fe, obediencia, valor y resistencia, aun cuando parezca que nada está cambiando, que nada está pasando. Israel en este momento de la vida, ellos no se apoyaron en métodos humanos y se apoyaron solo en los métodos de Dios. Quedémonos con esto, con esta enseñanza en nuestro corazón y analicemos qué clase de batallas nosotros hoy estamos librando. Pensemos de qué manera nosotros hemos librado las batallas que se han presentado en nuestra vida. Pensemos si en nosotros pudiera llegar a ver la intención, el deseo en nuestro corazón que hubo en el corazón de Josué, de aceptar la única demanda y petición que Dios le hizo. Josué, solo, esfuérzate y sé valiente para poner por obra los mandamientos que Jehová tu Dios te da, para que hagas prosperar tu camino. Aquí le está diciendo quién es el que hace prosperar el camino. Yo, usted, Josué, porque la demanda estaba y Josué solo tenía que hacer eso. Escuchar, esforzarse, ser valiente para guardar la palabra de Dios, no salirse de ella ni a derecha ni a izquierda, para que Josué hiciera prosperar el camino. Si él hacía eso, él haría prosperar el camino y todas las cosas le iban a salir bien. A veces nosotros decimos, y entonces,
Mis amados, si hay hombres y mujeres obedientes a Dios, la obediencia es la mejor batalla que nosotros podemos librar en contra del mal. El mal no se vence con mal. El mal solo se vence con el bien. Así que la obediencia a Dios es la batalla más fuerte que nosotros libramos en contra de toda potestad del mal. La obediencia hace que nosotros podamos asegurar una victoria. Hace que nosotros podamos asegurarnos en nuestra vida que es Dios quien va delante de nosotros y que nosotros no tendremos que librar la batalla, que es Dios quien libra las batallas de los obedientes. Es Dios quien da la victoria a aquellos hombres y mujeres que han decidido en su corazón obedecerle. Yo no sé si a ustedes, pero a mí, esta palabra me llena de esperanza. Esta palabra me exhorta a cada día amar más la obediencia. Esta palabra me exhorta a que mis batallas no las quiero librar en mi carne ni en métodos humanos, a que mis batallas las libre mi Dios. Porque el Señor le dijo a Josué, Jehová tu Dios. No es el Dios, es el Dios de todos, pero cuando le habló a José le dijo, tú Dios, yo soy tuyo y tú eres mío. Y ese sentido de pertenencia nos ayudará a permitir que Dios, que no seamos nosotros los que vamos delante, ni librando batallas, ni guiando nuestra vida, porque si algo va delante de nosotros, que no sea Dios, ya estamos perdidos. Si somos nosotros, ya nos embolatamos. Si es alguna otra persona o cosas diferentes las que nos guíen, estamos perdidos. Pero es hermoso saber cómo el príncipe del cielo se presenta con su espada desenvainada a traer juicio sobre los malvados y a traer consuelo sobre un pueblo que clama. Hoy lo estamos necesitando, pero también estamos necesitando un pueblo con obediencia y dependencia de Dios para ganar estas victorias que necesitamos ganar. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, en esta noche, Señor, queremos darte las gracias, Dios mío, por haber enviado, Señor, tu palabra, porque la has enviado a nuestra vida y a nuestro corazón en el tiempo propicio, en la hora correcta, en el momento correcto, Señor, donde nuestro corazón está necesitando, Padre Santo, recibir la esperanza, la fe, el consuelo, las fuerzas, la exhortación y la edificación que hoy encontramos a través de tu palabra, a través de la historia de un hombre llamado Josué, un hombre, Padre Santo, que decidió renunciar a los métodos humanos para acogerse a los métodos tuyos. Un pueblo que decidió caminar con él en esto, Señor, y mirar que al final, Padre Santo, por absurdo que parezcan tus demandas, Padre Santo, al final estaremos viendo cómo los muros, las circunstancias difíciles, Señor, caerán, Padre Santo, en el silencio
de nuestra vida, en nuestra mirada puesta en un Dios que todo lo puede y que todo lo llena en nuestra vida, en el marchar de los sacerdotes que hoy guían al pueblo, para que nunca su vista se desvíe de ti, ni su corazón se endurezca. En el sonar de un shofar que anuncia un evento especial, en un grito del pueblo que solo se emite al final cuando vemos que toda la gloria, la honra y la alabanza es solo para Dios, porque tú, Dios mío, eres el que libras nuestras batallas y el que cuidas de nosotros. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.